A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll. Hola amigos de Sendero de Escritores, un sendero que a medida que nos vamos adentrando en el otoño se llena de los sonidos crujientes de las hojas. Imagínense ustedes cualquier sendero seguramente poblado de poesías, buenas lecturas y también buena música como la que acabamos de escuchar de Amy Winehouse, que bueno, tiene una historia que, como ustedes saben, ha sido un poco trágica, pero su música increíblemente crece cada día y se difunde más ese toque de jazz y ese toque de funk y rock and roll que la caracterizó y que hizo trascender varias generaciones. Hoy tenemos un programa especial con dos invitados. Uno va a estar al teléfono, que es Alina Diaconú, que nos va a contar sobre la próxima conferencia del día jueves aquí en la Sociedad Argentina de Escritores, y el tema será Sartre. También después tendremos a Adrián Ducar, que bueno, ha ganado el concurso de la Fundación Argentina de la Poesía y ya tiene editado su libro. Pero antes les quiero decir que me dejó este libro, me mandó antes este libro. Este libro es un libro didáctico porque él es profesor de música, pero que me pareció muy interesante, La docencia desde el espíritu. Es un trabajo realmente integral sobre cómo enseñarle bien a la gente. Por ejemplo, uno de los capítulos es la importancia de incentivar el estudio de las artes. Lo recomiendo, La docencia desde el espíritu, de Adrián Ducar, que después va a estar con nosotros para escuchar de su boca todo lo que tiene para decirnos del audio-video que salió ganador en un concurso y del libro que fue editado como ganador del premio sobre Silvina Ocampo. Bueno, como saben ustedes, para iniciar los programas, yo siempre leo un texto de escritores sobre ellos mismos. Pero hoy quiero contarles una historia muy paradojal sobre el escritor que nunca existió. ¿Cómo es esto?, se dirán, ¿no? Bueno, como ustedes saben, hubo una gran revista en Francia que dominó la escena, que fue la revista fundada desde los primeros años del siglo XX, que concentró casi todos los escritores que nosotros podamos recordar desde el siglo XX, esa gran producción literaria que tuvo Francia, que va de Camus a Gide, a Malraux, también participó Sartre. Pero hay un nombre muy frecuente en esta revista, que es la Nouvelle Revue Française, y ese nombre tan frecuente es el de Jean Guérin. Quienes conozcan la colección de esta publicación, inclusive está en las redes, van a ver que Jean Guérin firma muchísimos artículos. Número por medio, o cada 2 números, había un artículo de Jean Guérin. Bajo este nombre, inventado, y aquí viene por qué nunca existió, se publicaba la opinión del comité del Consejo Editorial de la Revue Française. Es decir, el contenido de sus contribuciones no era siempre del agrado de todo el mundo, el que escribía firmado bajo Jean Guérin. Por ejemplo, se publicaban notas críticas contra los propios autores de la editorial Gallimard, que era quien sacaba la Revue Française, que después terminó también editando L'État Moderne. Y por otro lado, había notas muy ácidas, por ejemplo, sobre obras escritas por influyentes miembros de jurados icónicos en Francia, pero que no podían dejar de criticarlos, pero tampoco
reconocidos escritores que acercaban su comentario podían poner sus nombres. Por lo tanto, Jean Guérin era la opinión fantasma de la revista, un escritor y colaborador de la Revue Française que nunca existió. Y en realidad estuvo desde 1927 hasta 1964. Tuvo una larga vida nuestro irreconocible Jean Guérin. Bueno, vamos a una pausa. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, con esta música característica, nosotros vamos a comenzar esta sección noticias, que la leemos no como un noticiero tradicional, sino como un comentario noticioso entre ustedes y yo, para ir llevando la actualidad de lo que está pasando en el mundo de las noticias. Vamos a empezar por el hecho de que la literatura argentina está alcanzando grandes premios literarios de España en los últimos tiempos. Por ejemplo, Jorge Fernández Díaz ganó el Nadal, Leila Guerriero el BBK de Bilbao y el Senda de Narrativa, Tamara Teinenbaum el País 2, Guillermo Sacomano el Alfaguara, pero ¿cuántos? Estos son apenas algunos hitos, pero también estuvo hasta hace un tiempo el premio Lumen, el del 2023 con Leticia Martín, y en el 24 Natalia Litvinova, que si bien nació en la ex Unión Soviética, actual Bielorrusia, vino a la Argentina a los 9 años, podemos considerarla como una escritora argentina. Y el año pasado Gabriela Cabezón Cámara se quedó con el premio Ciutat de Barcelona, y en 2022 lo había ganado también otro argentino, Edgardo Bri. Bueno, a todo esto se suma, y ya para cerrar, el reciente premio de César Aira, el prolífico escritor argentino que recibió el premio Fenestres. Bueno, vamos a seguir con el programa. Cerramos con la cortina tan simpática de nuestras noticias y vamos a ir directamente después de la banda musical a encontrarnos con una de las invitadas del programa, Alina Diacono. Hola Alina, ¿cómo estás? Hola. No te veo. ¿Vos me ves? Sí, yo te veo. En realidad siempre te veo. ¿Y vos dónde estás? ¿Sos un escritor fantasma también? Soy como Jean Guérin. Estoy en el aire. Estoy aquí, allá y en todas partes. Contame, Alina. Contame como si yo no lo supiera, pero lo quiero oír de tu palabra. ¿Qué es lo que se está gestando para celebrar el 120 aniversario del nacimiento de Jean-Paul Sartre? Bueno, es una fecha importante porque es un personaje importante. Sartre, más allá de lo que era como escritor polifacético, ¿no? Porque fue filósofo, fue ensayista, fue dramaturgo, fue crítico literario también, además de todo eso. Bueno, fue militante político también, pero además de todo eso fue un personaje, era un personaje de París, sí, es verdad. Una época de París, ¿no? Que eran después de la Segunda Guerra, cuando él empieza a editarle Le Temps Moderne, que fue justamente en 1945, creo, ¿no? Después de... Exactamente, en octubre de 1945. Claro, y se convierte en un personaje de París, pero para eso también contribuyó muchísimo su pareja tan peculiar, tan, digamos, diferente, con Simone de Beauvoir. Claro. O sea que entre los dos formaban como una dupla
que rondaba ahí por el barrio de Saint-Germain-des-Prés y junto con el movimiento filosófico existencialista armaron toda una movida cultural, digamos, que La movida implicó cultural también de los cafés, ¿no? Básicamente, exactamente los claro, cafés, los de sótanos, Demagog. donde después vamos a hablar por ahí el jueves un poco de Juliette Greco, que fue llamada la musa de los Claro que existencialistas. sí, Juliette Greco. A toda la lista de actividades que vos comentaste que desempeñó Sartre, yo particularmente en esa conferencia voy a agregar el Sartre como director y periodista de medios, fundador de medios, que como sabéis es mi especialidad. Así que voy a hablar de su participación en el diario clandestino Combat durante la ocupación nazi de Francia, luego la fundación de la revista que estábamos hablando, l'État moderne, y finalmente del diario Liberación, que todavía sigue hasta nuestros días en Internet. Así que vamos a tener, por lo que veo, un panorama completo. Sí, supongo que sí, que entre los tres vamos a tocar distintas facetas de Sartre, tan importante como personalidad, digamos, ¿no? Como personalidad de la cultura y de la intelectualidad y también de una forma de amor, digamos, muy libre, muy anticonvencional, que ellos de alguna manera inauguraron con Simone de Beauvoir, Yo creo ¿no? que Yo voy a... particularmente Antonio Las Heras nos va a hablar de ese aspecto que están mencionando. Está muy bien. Está muy bien porque es muy importante. No se puede hablar de Sartre sin hablar de Simone de Beauvoir y viceversa, ¿no? Sí, Porque claro. formaron una dupla que realmente funcionó muy bien en conjunto. Ambos fueron Porque, icónicos, ¿no? Y todavía esos íconos persisten hasta nuestros días. Si Sartre no hubiese sido tan feo, porque pobre, era realmente feo, yo creo que el mundo del marketing lo hubiera iconizado más o menos como hizo con el Che Guevara. Hay una foto famosa del Che Guevara sí, con sí. Sartre y con Simone de Beauvoir, justamente. Y he leído varias veces sobre esa relación de un ícono desde la fuerza y la actividad y el otro desde el pensamiento y la filosofía. Sí, es muy interesante el tema de la fealdad, digamos, física de Sartre, porque es una pena, una gran pena que Sebrelli haya partido, porque yo creo que él era uno de los más grandes conocedores de Sí, Sartre en la es verdad, Argentina. junto con Además la Mazota. conoció a Simone de Beauvoir. Yo charlé mucho y publiqué bastante sobre lo que él decía de Sartre. Y él justamente en una de nuestras charlas me dijo que cuando lo vio en la calle, me dijo, como era Sebrelli, así de vehemente, horrible, me dijo, ¿no? Claro, pobre, estaba en sus finales, además Sí, estaba pobre. por morir, estaba muy enfermo, había hecho en su vida una mezcla de droga y alcohol tremenda, Claro, pero lo que yo quería decir, que a pesar de esa fealdad que realmente llamaba la atención, porque hay claro. que decir de alguien es horrible, ¿no? Hay mucha gente que no es agraciada, pero que no decís, oh, era horrible. Eh, Era muy feo, pero parece que tenía una seducción a pesar de eso, que Ujú. era impresionante. Y esa seducción, que era una seducción intelectual y también por cosas que yo he leído, además de lo intelectual, tenía una voz, parece muy cálida, en fin, era como, reunía varias cosas que lo hacían tremendamente seductor con sus propias alumnas y con las mujeres en general. Bueno, vamos a ver si el tema Sartre es tan seductor
como para que el jueves próximo, a las 18 horas, podamos seducir a la gente que nos escucha y que nos ve también por el canal de YouTube, para que asistan al Salón Mayor de la Sociedad Argentina de Escritores, donde van a estar Alina Diaconú, Antonio Las Heras y quien les habla, para recorrer esta vida, homenajearla, contar sus detalles. No vamos a hablar de la filosofía de Sartre, sino que vamos a hablar de lo que la filosofía de Sartre expandió en nosotros, en la Argentina y en el mundo, desde una parte, digamos, más cómoda, más amable, pero respetando todo su extraordinario pensamiento. Así que nos vamos a encontrar por ahí, Alina. Sí, sí. Además tengo una sorpresa, no voy a decir qué es, Qué bien. que recién se va a develar el jueves. Bien. Y además lo que quería agregar, que Sí. Sartre, además de Francia, donde su repercusión fue enorme, tuvo una gran repercusión en la Argentina, pero no en tantos otros países. Pasó un poco como con el psicoanálisis, ¿no? Exactamente, sí, sí. El psicoanálisis tuvo un gran auge en Francia y en la Argentina, pero no en toda Europa. Y con Sartre pasa lo mismo. Acá muchísimos escritores lo siguieron, tanto que se puso hasta de moda, porque todo se pone lamentablemente de moda, pero por un lado está bien porque la gente así empieza a leer autores que estén de moda. Claro, seguramente esa misma moda hizo que hasta el día de hoy los libros de Sartre estén en las librerías de nuevo y en las librerías de viejo, siempre presentes. Exactamente. Y hoy justo encontré un pequeño poema que escribió Saer, que se llama En la tumba de Sartre. Ah, qué ¿Qué interesante. tal? ¿Lo vas a leer el jueves que viene? Si querés lo leo ahora porque el jueves que viene tengo otras cosas, y si no el jueves, como vos Te escuchamos, Alina. Un regalo para esta medianoche de Alina es muy Diaconú, cortito, un poema pero de Saer sobre la tumba de Sartre. A ver. se llama así, En la tumba de Sartre, y dice: tu no ser es mi estar sentado en esta tumba, en una siesta de abril, hoy es 1 de abril, Claro. en una siesta de abril, bajo un sol tierno y en un lugar al que le dicen el mundo, el gran en sí descubierto, a pleno cielo, sin la luz que titila dentro, y en el que esta otra luz de lo que está sentado y provisoriamente nombra y te nombra, ya va pasando indecisa y lenta para que todo, para todos, por fin, o para nadie, mejor, entero, resplandezca. Hasta aquí se llega por muchos caminos. Qué bueno. Saer, que ya también no está con nosotros, que ha vivido tanto tiempo también en París, seguramente estaba imbuido de ese mundo sartreano, en ese Saint-Germain-des-Prés, en ese démago que ha trascendido la historia casi como íconos del pensamiento francés, tan importante para nosotros. Te agradezco, Alina, y volvemos a vernos el jueves. Muchas gracias por estar con los oyentes de Sendero para Escritores. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Los esperamos. Esta ha sido la palabra de Alina Diaconú. Vamos a ir una pausa y luego continuamos con Sendero de Escritores. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de librerías Cúspide. Y aquí estamos nuevamente en Sendero de Escritores. Como saben, nosotros recibimos libros. En las redes tienen cómo encontrarlo. Nos escriben a sendero.escritores@gmail.com y para mandarnos un libro, algún poema, alguna presentación. Pero bueno, hoy tengo este libro
que se llama Reina Boba. Véanlo bien, es un libro muy interesante, fuera de lo común. Está escrito por Lili Lagarde y son las memorias de una musa dorada. Este libro está escrito por esta mujer oriunda de Buenos Aires, pero que vive hace muchos años en Nueva York. Ha sido realmente la musa dorada de muchos músicos argentinos, entre otros David Lebón, pero además ha escrito muchas canciones icónicas que muchos argentinos hemos cantado después de muchos años, porque no se limitaba a ser la musa de los músicos, sino que también se ensayó, y con éxito, dentro del terreno de la lírica, escribiendo canciones para varios músicos. Por eso, acá tenemos Reina Boba, que ha sido editado por la editorial Autores de Argentina. Seguimos con el programa. Vamos a ir a otra pausa y después vamos a ir a hablar con el invitado del día. Bueno, ¿quién es Adrián Ducar? Como ustedes saben, ha ganado últimamente el premio de la Fundación Argentina de la Poesía en los terrenos audio-poema y en el concurso sobre Silvina Ocampo. Es curioso, pero ha ganado 2 veces y además el año anterior también salió segundo en el concurso de podcast. Y esto es porque es un personaje escribiendo y en su vida muy prolífico, pero a la vez muy, yo diría, muy moderno, pero también a la antigua. Este libro que él acaba de publicar, que lo tengo por acá, Adrián Ducar, Por donde miran las ventanas. Después se lo voy a comentar, pero tiene una escritura en donde se nota, como lo suelo decir de otros escritores, que tienen literatura atrás, tienen mucho leído y mucho escrito, como es necesario. Bueno, ahora vamos a ir a un corte escuchando a Amy Winehouse y después tendremos la participación en este programa hasta la medianoche de Adrián Ducar. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, como ustedes ven, hoy es un programa que linda con el rock. Este programa siempre linda con las fronteras de la música, pero hoy con el rock, tal cual está anunciado, estamos con Adrián Ducar, que claro, que tendrá que ver con el rock, ya lo vamos a saber. En realidad, Adrián acaba de ganar un concurso de poemas en audio-video y también un concurso sobre Silvina Ocampo.
Con nosotros Adrián Ducar. ¿Cómo estás, Adrián? Genial, un honor estar invitado aquí en tu programa. Claro, estábamos hablando de música, de los inicios de Adrián antes de ser escritor. Aquí tengo en mis manos varios libros de él y bueno, en algún momento tendremos la cámara y veremos entonces los libros. Pero contame tus inicios como músico. Bueno, vos sos músico. Yo hice mi carrera como músico, empecé a estudiar desde muy joven, muy chiquito, a los 9 años. Hice el conservatorio. Ajá. Durante 4 o 5 años mientras hacía primaria y secundaria. Y ya sabía, después terminé el industrial porque tenía que terminarlo, pero yo ya sabía que la música iba a estar ahí, iba a ser parte de mi vida. El industrial es como que se opone tanto a la música como a la literatura, aparentemente. Es que en ese momento yo estudiaba en el Maús de Palomar, hice toda la primaria y la secundaria ahí, la carrera en técnica, comercial y bachiller, no había carreras humanísticas, donde vos dijeras... O especialización, como vos. Pero yo debo agradecer infinitamente que me dieron mucha bolilla a los docentes. Yo hice 2 obras de teatro en el colegio, escritas y con música original. Empecé con los primeros festivales de rock en el colegio, un colegio de curas, que en su momento vos decís, bueno, festivales de rock, y sí, muchos. Sí, había muchos festivales de rock en colegios religiosos. Y bueno, y entonces yo tenía un incentivo y un apoyo muy grande en el colegio, porque todo lo que proponía era como que era bien recibido, y bueno, fue un disparador muy importante, porque yo sentía que estaba pudiendo canalizar la música, mis canciones. Decime, Adrián, vos que conociste el rock y sos un profesional de la música hoy, ¿era habitual que hayan pasado por el conservatorio los músicos populares, los músicos de rock? No, o sea, pero ahí se presenta una dicotomía importante que a mí me gustaría refutar. Pareciera que para ser músico, si no lees una partitura, no sos músico. Y la materia prima de la música es el sonido. Lo más importante es poder escuchar y entender auditivamente qué pasa, por dónde puedo jugar, por dónde puedo ir. Estoy como escuchando una declaración última de Paul McCartney, en el mismo sentido. Los más grandes guitarristas con los que yo he tocado no leían una partitura. Igual que McCartney. Pero yo les pasaba un tema y les decía, mira, vamos por acá, y la armonía va haciendo esto, la escuchaban 2 veces, y el solo que había puesto yo decía, listo, chau, va el tuyo. ¿Por qué? Porque está puesto desde una cabeza que aprendió a escuchar y a entender lo que estaba pasando, sin necesidad de saber exactamente por dónde, sin tener esa información académica, sino yo escucho y entiendo. Cuando a mí me pasan las clases a los alumnos, yo digo, bueno, el lenguaje musical es para que te ordenes. Ahora, una vez que lo entendiste, no vas a empezar a decir, bueno, acá voy, tonalidad en re, y entonces voy a usar la armonía. Empezá a tocar y no pensés en lo que estás tocando. ¿Te gustó el acorde que sigue? Ahí va. ¿Te gustó el acorde que sigue? Ahí va. Después, si querés, hacemos el análisis armónico, análisis de obra. Eso fue Spinetta, claro, por ejemplo. Bueno, estamos hablando con Adrián Ducar, que podría parecer que estamos hablando de música, pero en realidad él acaba de ganar varios concursos, entre ellos este libro. Pero podría preguntarte, el libro se llama ¿Por dónde miran las ventanas?, que es primer premio en el concurso anual de poesía inédita del 2024, el homenaje a Silvina Ocampo. Pero que podría preguntarte, en el mismo sentido de lo que venías comentando, ¿hace falta pasar por la facultad de letras para escribir? Yo no estudié letra. Claro. Yo no estudié letra. ¿Hace falta ir a un taller literario para escribir? Yo lo que pienso que lo que tenés que tener es ganas de hacerlo, investigar, prepararte, trabajar. A ver, yo me acuerdo a los 9 años, mi viejo entró a la pieza y se puso a clavar una biblioteca, instaló toda la colección Robin Hood, ¿te acordás? Los libritos amarillos. Bueno, y después me dijo, y hay un par de cosas que estaría buenas que leas, que de acá, y me dice, medio de Martín Fierro y Pinceladas porteñas de Héctor Gagliardi. Ah, Héctor Gagliardi, gran recitador, claro. Bueno, que sí. Y ahí yo aprendí a rimar en octosílabos, por ejemplo, y por ejemplo en el colegio me daban para hacer una redacción, y yo escribía en rima.
He notado que en tu último libro no escribís en rima. No, no, porque para mí son poemas reflexivos, son más pensamientos y reflexiones que, o sea, sin la pretensión del poema que yo leo en grandes maestros y digo, wow. Como no suele ocurrir, yo leo los libros de los invitados. Y he leído el tuyo detenidamente y me he encontrado con un profesional que maneja las palabras bien, que no recurre a la rima, pero coincidiendo con tu profesión de músico, he notado no solamente mucha musicalidad, a pesar de que no hay rima, sino mucha referencia a palabras musicales. Armonía, tonos, todas palabras musicales, por lo menos en la mitad del libro. Creo que no pueden estar separadas. Me parece que hay una vinculación que no es pensada, pero que aparece. La poesía o los poemas que me han llamado la atención tienen una musicalidad que de alguna manera me va llevando en algún momento a algún punto de tensión donde y que me haga reflexionar en algo. Yo digo, tanto la música como cuando leo algo, un poquito me tiene que haber cambiado, algo me tiene que haber cambiado, algo pasó en mí. Si eso sucede, wow, voy a leer este autor. ¿Y cuál fue el primer punto de encuentro, además de lo de Gagliardi, de escuchar octosílabos rimados, Uh-huh. y me imagino que también sonetos? ¿Cuál fue el momento que dijiste, no, yo tengo que hacer algo con esto, digamos, tanto como que, aún viviendo en Córdoba, porque viviste en Córdoba, uh-huh, sacaste también la clave de Arthur, que acá lo tengo, que es un libro de cuentos. Un libro de cuentos. Bueno, ¿cuál fue el llamado de amor indio de la música en Adrián Ducar? ¿De la música? Perdón, de la literatura. De la literatura. La confianza empezó también, vuelvo a repetir, ahí en el colegio, porque yo empecé a escribir algunas cosas y escribía con rima en ese momento, y me publicaron en una revista que se llama del colegio, se llamaba Letras, donde fomentaban que los alumnos se acercaran a la escritura. Y publicaba siempre, me daban bolilla a lo que escribía, les gustaba, y eso para mí fue un incentivo muy importante. El problema que tuve después, que apareció Juan Rosa, apareció Borges, apareció en tu vida. Que claro, y yo dije, yo soy un desastre, claro, como la verdad que eso tiene que ocurrir para las personas que quieren escribir en serio. Es decir, darse cuenta que hay una alta literatura, digamos que hay un escalón a alcanzar, uh-huh, pero que hay que saber que existe. Exactamente. Muchos creen que por haber escrito son escritores, o por haber hecho 2 manchas sobre una tela son pintores. No es así. No. Sangre, sudor y lágrimas. Totalmente. Y eso me llevó a que con la música yo tenía una facilidad de conexión, había estudiado, tenía conocimiento musical, podía leer partituras, podía escribir, sabía de armonía, de composición, o sea, estaba con una formación más arraigada. Y para mí, cuando escribí, y seguía escribiendo, tengo libros escritos a los 17, a los 18, que están ahí guardados y que quedarán ahí escritos. La verdad, se nota que tenés una trayectoria, por lo menos en el que yo leí, que es digamos, este libro que concursó con el concurso de Silvino Campo, Por donde miran las ventanas. La verdad que lo leí. Ahora vamos a ir a una pausa. Y luego, a lo mejor me podés leer algo de este libro. Dale, me encantaría. Me encantó que lo hayas leído, gracias. No. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, seguimos con Adrián Ducar, pero antes de que él nos lea su poesía, vamos a ir al videopoema con el cual también ganó el concurso de la Asociación de Poetas, digamos, que preside Reumers y que también lleva adelante ejecutivamente Lidia Viciguerra. Tenemos un video, quiero que lo vean, yo ya lo vi en la ocasión de esta fiesta y la verdad me parece muy interesante. Vamos a verlo.
apareció como un verbo de luz, iluminando la risa de una transparencia. Como un sueño sin respiro, llenando huecos de dioses. Apareció donde se inspiran los asombros, donde quiebra el olvido su mirada, donde el atardecer de las palabras espía el color de los abismos. Apareció para escribir historias en los renglones rotos, en las baldosas descoloridas de los zaguanes del viento, en las huellas que fracasan por culpa de pies que vuelan. Apareció de la nada, descosiendo el revés oculto de las horas, aturdiendo con migajas de silencio los oídos de la noche. Nunca mencionó su nombre. Jamás se lo hubiera preguntado. Después de ver este bellísimo, bien realizado video, buenas tomas, después me vas a contar un poquito de él. ¿Qué poemas nos vas a leer de tu último libro editado por la Fundación para la Poesía? Estaría bueno, vos que lo leíste, si hubo alguno que te llamó la atención, más que... No, la verdad que lo leí cualquiera. Del primero al último. Me llamó la atención también el que hace título al libro, pero léelo vos. Vamos con el que le da el nombre al libro. Por donde miran las ventanas. La soledad peina las esquinas de la muerte y su voz escribe sombras entre páginas sin aire. Desata el silencio por donde miran las ventanas y su dolor inventa espejos para que se escuche el olvido. La soledad peina las esquinas de la vida y se enamora de lo ausente en una cita a ciegas. Arruga el viento con la vejez de sus ojos y se transforma en piel, ya sin cuerpo. La soledad peina los pentagramas del agua y compone su epitafio con notas que apenas flotan. Bueno, este es el bellísimo poema que da título al libro editado por la Fundación Argentina para la Poesía, que realmente está apoyando a muchísimos escritores, en este caso no noveles, porque vos ya tenés otros libros, pero te voy a hacer una pregunta terrible. Vamos. Adrián. Vamos. Acércate un poquito al micrófono, así te escuchan todos. ¿Por qué escribimos? Silencio en la noche. Que de alguna manera tenemos la necesidad de decir algo en este pasaje rápido, ¿no?, que es la vida, para poder ayudar, como decía el otro día, a sembrar algo, a dejar un mundo un poco mejor. Creo que hay una necesidad implícita en el artista que tiene que ver con... Me está pasando esto. Comúnmente los artistas nos escapamos de muchas cosas para poder lograr esto. Yo hablaba el otro día incluso con Lidia y le decía cuántas cosas uno... yo estoy trabajando todo el tiempo, trabajo todo el tiempo y no me está pagando nadie lo que yo digo, estoy trabajando, estoy creando. Yo creo porque tengo que crear, escribo porque tengo la necesidad de estar vivo a través de la palabra. Tengo la necesidad de estar vivo a través de la música. Yo si no termino un día que no toqué un par de notas, no escribí algo, siento que el papel que vine a cumplir no lo estoy llevando a cabo. Bien. Y esa necesidad a la vez se transforma en un hábito que te permite poder mirar al mundo con un amor distinto.
con una calidad espiritual que sume y no que reste. Ahora, ¿por qué está tan extendida la idea de que escribir o hacer música es un trabajo? Nosotros también somos trabajadores, nosotros también aportamos, dado que muchos sienten esto que vos, que aunque te pagaran lo harías y si no te pagaran lo harías también, ¿no? No tiene que ver con el concepto del trabajo que tienen las relaciones comerciales entre los hombres. Esto es otra cosa, es una labor, tal cual lo dijiste, que te surge, pero también a veces el escritor o el escritor no experimentado o el que no se lo toma en serio, crees que es una forma de titularse, en realidad, de montarse sobre algo inesperado, que no tiene fin y que no sabemos a dónde va. Y también hay como un rol de participación de algún modo evanescente, de algún modo vanidoso, que es yo soy artista, yo soy escritor. Pero el artista verdadero le pasa lo que vos decís, aunque no me pagan lo haría igual. Mi hermano decía que yo era la única persona que conocía que no había trabajado nunca en mi vida. Y él sabía lo que yo trabajaba. Claro. Con la música y con el arte, pero él decía, eso no es trabajo, y coincido totalmente. Sí, es el chiste convencional de cuando vos decís soy escritor o soy músico y te dicen, pero ¿de qué trabajás? En realidad es un elogio, ¿no? Si lo vemos de otras cosas. Es que si vos descubrís en forma temprana cuál es el papel que viniste a cumplir en este desconcierto que pareciera no tener un plan demasiado organizado, no vas a tener que trabajar nunca, porque siempre vas a estar haciéndolo con placer. Yo creo que trabajar es, levantarte a la mañana para ir a hacer algo que no te gusta, para tener que ganar un sustento, para poder mantener tu familia, tus hijos. Eso para mí es trabajar. Lo otro me parece que tiene más que ver con algo lúdico, que te puede llevar un montón de esfuerzo, pero que no deja de ser placentero. Muy bien. Yo a veces me pregunto cuántos artistas en potencia que trabajan, mantienen a su familia y demás, por las noches, por la tarde o aún levantándose en la mañana, escriben o tocan algo, pintan algo, siendo que jamás tendrán una entrevista, que jamás harán una exposición, ni ganarán un concurso, ni serán editados sus libros. Hay mucho más arte del que vemos en la vida, de que la gente circula por los medios. Hay mucho arte, hay muy buenos artistas, y también hay algo que a veces no te permite terminar de consolidar tu obra. Y yo creo que la lucha con el ego, ¿no? Que me parece que es uno de los ejercicios más importantes que tenemos que llevar a cabo para transformarlos por lo menos un poquito en mejores personas. Yo lo veo mucho. Yo trato de transmitir a mis alumnos cuando me dicen, ¿y vos? Yo todavía no hice nada, no me va a alcanzar la vida para todo lo que me gustaría escribir, no me va a alcanzar todavía, tengo grabado más de 30 y pico discos, todavía no compuse la canción como diciendo, esta es mi mejor canción. Claro. Entonces, cada vez que hagan algo que sea, y me decís, vos cuando componés sentís que de repente esto lo hiciste, que no, yo realmente valido algo cuando lo escucho y lo estoy escuchando como si lo hubiera compuesto otro. Ah, bien. Es la única, o cuando leo algo, cuando hago la selección de los poemas que van a ir en un libro, lo tengo que leer como que me los pasó Daniel y los escribió otro. Ahora te hago una pregunta sobre esto. Cuando grabaste un disco, cuando el libro está editado, con el tiempo, con las semanas, con los meses, tal vez con los años, ¿te lo olvidás? ¿Entra en tu pasado? Sí. Sí, me lo sospechaba. Sí, porque el nuevo es el que está en tu cabeza. Y ¿no? eso lo hablaba ayer con una amiga y me decía, vos siempre estás como, vos tenés cosas hechas, hiciste un montón, que es como que ya está, ya vas a lo nuevo y no le das y tienes razón, lo que pasa que cada vez que escribimos somos alguien nuevo. Hoy somos alguien nuevo, mi manera de ver el mundo, mi manera... Y si no, preguntémosle a Spinetta cuando lo querían obligar a cantar Muchacha.
Claro, yo saco un disco de rock, después saco un disco de tango instrumental, después saco un disco de jazz en piano y guitarra, después... ¿Por qué? Porque aparte tuve la suerte de pertenecer siempre al under. Entonces no está la gente esperando a ver el último de Adrián Ducar, el último disco, para comparar, porque no tiene un definido cuál fue mi obra, porque nunca fui popular. Claro. Entonces me puedo dar el gusto de estar todo el tiempo... Es que si escribo cuentos o escribo un poema, o ahora estoy haciendo un disco de música instrumental que es piano y cuarteto de cuerdas. Qué bueno. ¿Y quién me lo pidió? Nadie. No es que son horas y horas y horas de trabajo. Pero cerrando lo que le comentaba a los alumnos, y les decía, y cuando lo escuchen, si realmente les parece válido, digo, miren para arriba y digan gracias. Claro. Porque si realmente podemos llegar a hacer algo bueno con el arte, es pensar que somos un canal. Ya está todo escrito, ya está toda la música dando vuelta. Nosotros tenemos que dejar que pase con nosotros lo mejor que podamos, formándonos, preparándonos para que ese canal cada vez esté más limpio, y cuando realmente logramos algo que lo leemos y nos sorprende, no es para, mirá lo que escribió acá, no sabés, escuchaste esta frasecita o este pasaje armónico. No, da gracias porque todo eso lindo eligió pasar a través tuyo. Qué bueno. Como verán, estamos hablando con un artista muy entusiasta. No sé cuántos minutos nos quedan, pero queremos seguir hablando con Adrián Ducar. Pero como estamos llegando al final del programa, nosotros siempre invitamos justamente al invitado a que nos elija un tema que tenemos seguramente por ahí, que es un tema de Génesis, que ahora el operador lo va a poner en punta para pasar, porque nosotros lo pasamos justo antes de que la medianoche llegue y que terminemos el día y el programa con un tema musical. Bueno, acá nos elegiste un tema de Génesis del año 73, ¿no? Acá los operadores aplauden la elección del tema. Se ve que a todos les gusta esta música refinada. Me acuerdo que en esa época no venían muchos músicos a la Argentina. Génesis tampoco vino, pero sí fue a Porto Alegre. Y allí mandamos una troupe de fotógrafos y redactores para cubrir ese concierto histórico, donde no solamente ahí veía esta música nueva, intelectual, progresiva, sino que también presentaban nuevas tecnologías como el rayo láser, por ejemplo, en la escena. Totalmente. Decime, Adrián, ¿por qué has elegido este tema de Génesis, del álbum Vendiendo a Inglaterra por una libra? Por una libra o a libras. Sí, o a libras. Mi formación, cuando a los 12, 13 años nos juntamos en la casa de un amigo, y incluso con mi hermano, y teníamos algún pesito y íbamos comprando discos. Y Genesis, Yes, Supertramp, The Doors, habían sido bandas que me habían volado la cabeza. Ahora, cuando escucho viniendo a Inglaterra, digo, no, esto es magia, es magia. Los primeros discos de Genesis, los primeros discos de Yes, y después toda la carrera de Gabriel solista, la carrera de Collins solista, eran músicos que me ayudaban a poder... Música y literatura, porque las letras también tenían mucha densidad. Y los discos con las tapas de Roger Dean, que adentro con todas las letras, y vos podías jugar, y teníamos un amigo que era inglés, y entonces nos traducía bien todas las letras. Para mí fue un despliegue mágico el inicio de piano de Tony Banks y después el solo del medio de Violas de Howes. Impresionante. Sí. Así que... Bueno, pero dijiste un tema en particular de ese álbum, que lo vamos a escuchar ahora. ¿Y por qué elegiste ese tema? First Effects. Porque justamente fue uno de los primeros temas que quise tratar de sacar en el piano. Claro, se quedó. Y tenía un amigo que... Nunca hay montañas tan altas que no podamos cruzar, dice alguna escritora por ahí. Y tenía un amigo que lo tocaba, que lo había sacado, porque él podía pagar unas clases con Lito Vitale. Y un día entro a la casa y en el comedor se pone a tocar y le digo, pasame. Y me quedó siempre como diciendo, bueno, ese fue el principio de mi intención de decir, si yo quisiera componer música en piano,
o música sinfónica o Mirá vos, rock progresivo. ¿por qué lado vienen los disparadores, no? ¿Por qué caminos inesperados? Bueno, estamos con Adrián Ducar, vamos a escuchar la música que él eligió para cerrar este día, martes, para llegar a la medianoche. Como es un tema largo, lo vamos a poner ya. Así que, Adrián, te agradezco por tu literatura, por tu vocación musical, por recordar nuestros tiempos y por este libro que espero que tenga éxito en las librerías, Por donde miran las ventanas, que ganó el concurso Silvino Campo. Gracias a vos por tu invitación, por tu generosidad y por apoyar la cultura y el arte como lo estás haciendo aquí en tu programa. Escuchemos algo de la música elegida por Adrián.